La primera de ellas, como pueden ver en el esquema, consiste en una etapa de sumador. Tres señales independientes entran a un amplificador operacional configurado de manera que sirva como sumador de señales. La segunda etapa es un amplificador de instrumentación o INA. En este caso usamos el INA 128. Y la tercera etapa es una etapa de filtrado. Es un filtro activo cuya configuración es básicamente un filtro de paso banda. Más adelante explicaremos en detalle cómo funciona este filtro, compuesto por dos etapas independientes. Bueno, vamos entonces primero con la etapa de suma. Para esta etapa hemos trabajado con tres señales. Una a 40 Hz, una a 4 kHz y la tercera señal a 400 kHz. Estas tres señales van a ser las entradas a nuestra etapa de suma. Vamos a visualizar entonces esas entradas en el osciloscopio. Podemos ver acá la primera entrada de 40 Hz. Vamos a visualizar la segunda entrada, que es de 4 kHz, perdón. Y la salida es la 6 ya. Ay, ya me mandaste eso. ¿A dónde? Bueno, y la tercera entrada, que es la de 400 kHz. Muy bien. Vamos a visualizar ahora la salida de este amplificador operacional en configuración de suma. Vemos en el osciloscopio el resultado de la suma. Bueno, una vez tenemos esta suma y sirve como entrada al INA 128. Este INA 128 está configurado de forma que nos dé una ganancia de 4 voltios sobre voltio. Veamos ahora el esquema de este amplificador. Este amplificador de instrumentación ha sido configurado de modo que la resistencia RG, que está en la parte izquierda de la pantalla, el valor de esa resistencia nos provea una ganancia de 4 de acuerdo con la ecuación dada por el fabricante. El valor de esa resistencia que nosotros hallamos es de 16.7 kiloohmios aproximadamente. Visualizamos ahora la etapa de salida, la salida de este amplificador de instrumentación. Y en el osciloscopio podemos ver este resultado. Esta etapa de amplificación, que se encuentran las tres frecuencias que teníamos al principio, que eran de 40 Hz, 4 kHz y 400 kHz. Entonces procedemos a mostrar en el osciloscopio la transformada de Fourier y a buscar dónde se encuentran los picos de esta transformada. Vemos que hay un pico en 400 kHz de la señal de 1 voltio a 400 kHz. Vemos que acá hay otro pico, ampliamos un poco la imagen para poder ver mejor dónde se encuentra este pico. Vemos que acá arriba nos muestra que el pico se encuentra en 4 kHz. Y desafortunadamente el último pico no se puede ver bien, tratamos de mostrarlo, que debe ser la frecuencia de 40 Hz. todo el sumador para que y el otro sumador, nada más sumador.
o tú, o cualquiera de los que quieran, uno que hable del amplificador. Vemos que prácticamente cerca de 50 Hz se encuentra el otro pico de frecuencia. Eso quiere decir que el amplificador instrumental INA 128 que estamos usando está amplificando las tres señales de entrada con las frecuencias que teníamos anteriormente. Ahora, la última etapa del circuito es el filtro que podemos observar acá. Esta primera etapa de filtrado correspondiente a estos dos capacitores y a estas dos resistencias es la etapa del filtro pasa altas. El filtro pasa altas lo configuramos para que filtrara, para que tuviera una banda de paso en 5 kHz, en 3 kHz, perdón. Es decir, todas las frecuencias mayores a 3 kHz las va a pasar por él y las frecuencias menores a 3 kHz las va a atenuar. Ahora, la segunda parte de este filtro la conforma esta parte de acá, que es el filtro pasa baja. El filtro pasa baja lo configuramos para que atenuara todas las frecuencias mayores a 5 kHz y las menores a 5 kHz las dejará igual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una banda de paso del filtro de cuarto orden que lo conforma el filtro pasa alta y el filtro pasa baja desde 3 kHz hasta 5 kHz. La banda que nosotros queremos que se vea a la salida es la de 4 kHz que se encuentra en la mitad de 3 kHz y 5 kHz y que las otras dos frecuencias se atenúen. Entonces vamos a ver la salida con nuestro osciloscopio a ver qué nos muestra. Como podemos ver, la frecuencia de la señal de salida es aproximadamente 4 kHz, que es lo que nosotros queríamos lograr con este filtro, que las otras dos señales desaparecieran. Y el voltaje pico pico se encuentra alrededor de los 3.2 voltios. Esto quiere decir que teniendo tres señales de entrada de 1 voltio, como las teníamos al principio del sumador, al implementar el amplificador operación instrumental con una ganancia de 4, debimos obtener una señal aproximada de 4 voltios pico pico, pero como el filtro en la banda de 4 kHz nos va a atenuar un poco, no va a ser tanto lo que nos va a atenuar, no se van a obtener los 4 voltios pico pico que teníamos después de la etapa de amplificación, sino que vamos a obtener un poco menos. Sin embargo, podemos ver que la frecuencia que se mantiene es la de 4 kHz y las otras dos desaparecen. Ahora vamos a mostrar con el mismo osciloscopio la transformada de Fourier para esta operación. Nos movemos de posición para encontrar dónde se encuentra el pico. Como podemos ver, hay un pico cerca de los 5 kHz. Vamos a darle zoom. Y podemos ver acá como a los 4 kHz se encuentra el mayor pico de la función de transferencia. Ahora vamos a buscar la señal de 400 kHz que teníamos a la entrada. Esta señal es esta que se encuentra acá. Como podemos ver, esa señal se encuentra muchísimo más atenuada que la señal de 4 kHz que tenemos. Es decir, el filtro pasabanda, conformado por los dos filtros, el pasa alta y el pasa baja, está sirviendo para la función que queríamos desde el principio. El montaje consiste, al igual que el anterior, en tres etapas: una etapa sumadora, una amplificadora y un filtrado. A continuación les explicaré la etapa del sumador y del amplificador. La etapa del sumador y el amplificador se encuentran respectivamente acá y acá, ubicados en el TL084 en la parte inferior y superior. El sumador consta de tres resistencias de 1 kΩ, al igual que la resistencia de retroalimentación también de 1 kΩ. La salida del sumador se encuentra donde está el osciloscopio conectado y nos presenta la siguiente gráfica.
El espectro de Fourier de la gráfica nos mostrará las frecuencias que se están sumando. Bueno, aquí se muestra el espectro de Fourier de la onda demostrada anteriormente. Como podemos observar, tenemos dos picos, este y este. Si revisamos el resto de la onda, no vamos a encontrar ningún otro pico. Entonces, primero amplificamos en el primer pico. Y vemos en qué frecuencia se encuentra. Como podemos ver, pertenece a la frecuencia de 400 kHz. En segundo lugar, buscamos el segundo pico que se encontraba en la gráfica. Buscamos el otro pico estable, nos podemos dar cuenta que es la de 4 kHz. Y por último, buscamos otro pico y como nos damos cuenta está en 40 Hz, lo que demuestra que el sumador, a pesar de tener una onda ahí distorsionada, está mostrando las 4 frecuencias que se sumaron en él. Y por último pasamos a explicar el amplificador, lo cual no tiene ninguna relevancia debido a que simplemente amplifica la onda mostrada anteriormente, lo que podremos ver sencillamente a la salida del mismo, es decir, aquí. Vemos que es la misma onda que vimos en el sumador, pero amplificada, como se puede ver, a 6 volts. Ahora procederemos a comprobar la etapa de filtrado que nos permite solamente el paso de la señal de 4 kHz. Como vemos en el diagrama, se ve primero el filtro pasa altas y luego el filtro pasa bajas. Ya en el circuito en físico, este es el filtro pasa altas y este es el pasa baja, conectado también a un operacional TL084. Viendo la salida del circuito, podemos ver aquí tenemos la onda justo después de pasar por el filtro pasabanda. Podemos ver que la frecuencia a la que pasa es de 4 kHz, con su forma seno particular. Ahora, analizando el espectro de Fourier, podemos ver que la frecuencia de 400 kHz ya no se encuentra en el espectro. Ubicamos la frecuencia de 4 kHz, que es la que está pasando por el filtro, y luego tratamos de ubicar la de 40 Hz. Vemos que en comparación con la de 4 kHz no está siendo amplificada para nada.